Habíamos terminado en el último shiur de decir que ahora que explicamos que las dos son verdad y que nuestra mente no puede comprenderlo, pero sabemos que las dos son verdad, sea tanto el libre albedrío como el hecho de que Hashem sabe todo, entonces ahora vamos a poder leer la Torá de dos formas diferentes. ¿Te acordás que ya hemos terminado con eso? Sí. Vamos a leer de adentro, dice así. Al Yesod Divrei Rambam Alalu, Hidesh Rabbi Tzadok HaKohen Milublim Rayon Amok. Basándose en las palabras del Rambam que estudiamos hasta ahora, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, que fue un Rebbe, alumno del Rebbe de Yishvit, él, basándose en esta idea del Rambam, nos da una idea muy profunda, muy interesante para cómo estudiar la Torah. Lil Barab, ברגע שהרמב"ם שחרר את המחשבה מהניסיון לפתור את שאלת הידיעה והבחירה, dice Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, que en el momento que el Rambam liberó nuestra mente de tratar de resolver el problema de la sabiduría de Dios y el libre albedrío, él nos enriqueció, el Rambam, con la posibilidad de leer la Torah y la existencia de dos maneras diferentes. Se puede leer la Torah y ver la existencia empezando desde el punto de que hay libre albedrío para la persona. Y cuando estudias de esa manera las cosas y ves de esa manera las cosas, no tenés que estar acordándote de la providencia divina, eso que Dios maneja todo, no tenés que prestar atención. O podés leer la Torah y el mundo empezando desde el punto de que Dios ya sabe todo desde un principio, y ahí no tenés que estar pensando en el libre albedrío. Podés ver las cosas de las dos maneras. Vamos a ver. Después vamos a ver cómo esto se puede aplicar en la Teshuvah. נתבונן באחד מהאירועים הקשים שהיו בדור המדבר, מעשה העגל, על פי הקריאה המבוססת על הבחירה החופשית. Vamos a contemplar uno de los acontecimientos que pasaron, uno de los más duros acontecimientos que pasaron en el desierto, cuando los judíos estaban en el desierto, el pueblo de Israel, que fue cuando hicieron el becerro de oro. Pero vamos a leerlo desde el punto de vista del libre albedrío. הקדוש ברוך הוא אמר במתן תורה, לא תעשה לך פסל לכל תמונה, לא תשתחווה להם ולא תעבודם. Dios dice en el monte Sinaí, cuando se revela, dice: no harás para ti mismo una estatua de ninguna imagen, no te arrodillarás a ellos y no los servirás. Prohibición de idolatría. Sin embargo, el pueblo de Israel eligieron, aún así, hacer el becerro de oro y arrodillarse a él. Al ser que ellos transgredieron la orden de Dios, Shabar Moshe Rabenu et Lujot Rishonim. Moshe Rabenu rompe las primeras lujot, las primeras tablas. Ajresh Moshe bikesh me'akadosh baruch hu mejilá arajet. Después de que Moshe le pide a Dios que perdone al pueblo de Israel por lo que hizo. Bnei Israel kiblu et Lujot Ashneim. El pueblo de Israel recibió las segundas tablas. Zeu asipur lefi הקריאה הראשונה בכותרתו היא Lujot Shneim bediavad. Esta es la manera de leer el cuento si leemos desde el libre albedrío, y el título que le pondríamos a este cuento sería: las segundas lujot son el plan B, no es lo que se tenía planeado de un principio. Segundas lujot, segundas tablas como plan B. Y Maleajet, si no fuera por la transgresión que hicieron los Yehudim, a lujot arishonim lo hay un shvarim, pero hay baim la olam a lujot ashneim. Si no fuera por lo que hicieron los Yehudim, las primeras tablas no se hubieran roto y no hubiéramos tenido las segundas tablas. Así, la forma normal de leerlo, entendiendo que las personas eligen lo que hacen. Ajalpía, criá, me מבוססת על הידיעה האלוהית, מוכרחים לומר שהקדוש ברוך הוא רצה לתת את הלוחות השניים. Pero si nosotros leemos, empezando del punto de que Dios sabe todo, entonces tenemos que decir que Dios en realidad quería dar las segundas tablas. O sea que en realidad las segundas tablas son el plan A. Esa es la verdadera idea. Pero no se las podía dar sin romper las primeras. Por eso el pueblo de Israel estaba obligado a hacer el becerro de oro para provocar que Moshe rompa las primeras. Hola, a ver. ¿Bicho duerme? Le mandé un mensaje.
¿Qué? No, le mandó un mensaje que venga. Perfecto. Koteret Asipura Sehi. El título de este cuento sería Las segundas del Hot, plan A. ¿La segunda los dos planes? Las segundas del Hot son el plan A. Son la única opción en realidad. Al Priki de Azud, Geta Egel, Ayahelek Matofrita de Lobit. Según esta forma de leer, el pecado del becerro de oro era parte del plan divino. ¿Sigo? ¿Quería decir algo? Que la segunda es ya hablándolo de que no hay libre albedrío, sino... Dios sabe todo. Ahí tendríamos que decir las segundas Lujot son el verdadero plan, no es plan B. Es lo que realmente Dios quería. De hecho, esto de que Dios ya tenía pensado dar las segundas tablas está insinuado en la Torah, antes de la entrega. ¿Dónde vemos eso? Podemos encontrar una insinuación a que Dios tenía pensado dar las segundas tablas desde un principio en la Torah en Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim, Dios le dice así a Moshe: Ine anoji sholeach malach lefaneja, que le diga al pueblo de Israel, he aquí que yo voy a mandar un ángel ante ti, Ishmorja baderech, para que te cuide en el camino, para que te lleve al lugar que yo te preparé, o sea, la tierra de Israel. Esto que dice Dios a Moshe, que va a mandar un ángel para llevar al pueblo de Israel a Israel, la tierra de Israel, es extraño porque más adelante, cuando los Yehudim ya hacen el pecado del becerro de oro, ahí el pasuk dice que Dios manda al ángel con un castigo por lo que hicieron. ¿Se entienden? Ahí dice que Dios manda al ángel porque como ustedes hicieron lo que hicieron, ahora ya no puedo mandarlo, no los voy a llevar yo directamente, sino que va a ser a través de un ángel. Entonces no se entiende. Antes de todo el pecado, Dios se le había dicho a Moshe que iba a mandar un ángel, pero después manda el ángel como castigo por el pecado que hicieron. Entonces, ¿cómo se arregla eso? Entonces Rashi mismo, ahí en el pasuk que dice yo voy a mandar un ángel antes de que todo pase, Rashi mismo explica así: acá Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel que yo sé que ustedes van a pecar, por eso los van a tener que llevar el ángel. O sea, el mismo Rashi también lee la Torá de una manera así, en este punto, de que en realidad Dios tenía pensado desde el principio dar las segundas tablas, mandar el ángel, ya tenía todo planeado. He insinuado eso también en el cuento del becerro de oro, que Dios ya lo sabía. Hay algo que decían todavía. Bueno, continuemos y luego. ¿Pregunta? ¿Pregunta? O sea, en el punto, hablando desde el punto de que hay libre elección, cuando entonces digamos que el pueblo eligió, hay un punto que se le puede llamar como coincidencia o un punto de que porque escogieron, ¿cierto? Por lo menos hablando en el libre albedrío, entendiendo lo del libre albedrío, cuando digamos que fulanito, alguno de las personas que estaban en ese momento, dijo no, hagamos un becerro de oro. En el momento en que eligió pensar de esa manera. ¿De qué manera? No, sí, no entendí. O sea, en el momento en que elijo, hagamos. Sí, elijo hacer el becerro de oro. Sí. O sea, esa idea se le metió a él y la eligió hacer. Sí. Y fue una idea que pues se conectó con todo el pueblo, pues no con todo el pueblo, con los que él pues les dio por hacer el becerro de oro. Entonces, en ese momento que cada uno de ellos eligió hacer el becerro de oro, se le puede llamar un punto de coincidencia. ¿En qué sentido? Que no sé qué quieres decir. O sea que no, como no es por decirlo así, como por voluntad divina. Depende cómo lo leas, es lo que estamos diciendo. Por eso te digo, o sea, si no depende como voluntad divina, sino como algo que la persona eligió en un determinado momento porque se le ocurrió la idea, o no se me ocurrió esta idea y hagámoslo. Fue algo que se le vino así de coincidencia. Se les ocurrió, sí. No, pero ¿qué quieres decir con la coincidencia? ¿A qué quieres llegar? No entiendo. Que no tiene o sea, como un... ¿Motivo? No tiene una base antes de la elección en sí. ¿Antes de qué? De la elección. O sea,
un fundamento de por qué yo elegí. O sea, por lo menos yo digo, yo elijo tomar café. Sí. Elijo tomar café porque a mí me gusta tomar café. Ujú. Entonces es la misma cosa. Yo elijo tomar café por coincidencia, porque simplemente en este momento quiero tomar café. Pero previamente, o sea, yo tengo esta de que a mí me gusta el café y a mí me gusta tomar el café a tal hora. Entonces, precisamente la hora en que yo digo que voy a tomar café, me dio por tomar café. O sea, no, son cosas que ya definen la elección en sí. Entonces, en ese punto, hablando otra vez en el O ejemplo... puedes elegir si esas cosas te obligan a hacerlo o no. Puede ser que te guste el café y vos decís, bueno, igual no voy a tomarlo. Sí, claro, eso también es... Ese es el punto, o sea, que hay un punto como en blanco, en el cual o sea, que esto es lo que define la elección en sí. Por lo menos, si es porque a mí me gusta el café o es simplemente porque... No, el café te gusta, y como te gusta, elegís tomarlo. Y si como te gusta, elegís tomarlo, puede que te guste y que lo elijas. No me cuesta entender lo que decís. Sí. O... Ok. ¿Vos creés que podés explicármelo mejor? No, claro, no es... Ok, continuamos. Bueno, pero si vos después me lo podés explicar mejor, entonces Vale, mejor decímelo porque no logro entender. vale. Pero tenés que preguntar si tenés que... Sí. Voy a ver si lo acomodo mejor. Me parece bien. ¿Sigo? ¿Pero vas a poder seguir y vas a prestar atención o vas a estar muy preocupado con la No te preocupes. Ya lo voy cogiendo. Bueno. Dice, ya le damos Tesharuta Kriya Kfulá, Leseret Kolnoa. Podemos comparar esta posibilidad de leer el Torah de las dos maneras como una película, como un rollo de película. Uno puede ver la película desde el principio al final, entonces cada imagen viene de la anterior. Podemos ver la película del final al principio y ver cómo cada cosa que está pasando obliga a que haya pasado a la anterior. Son dos formas de ver la película. Así también podés ver la Torah, como que ya está todo sabido, como ya está sabido tienen que pasar ciertas cosas, o como que nada es sabido, entonces lo que va pasando va formando el futuro. Dios ve toda la película ante él por encima del tiempo, no de adelante para atrás ni atrás para adelante, sino de todas las maneras posibles. Y sin embargo tenemos que decir que hay libre albedrío. En la vida cotidiana nosotros necesitamos leer las cosas desde el punto de vista del libre albedrío, porque si no, no podemos vivir, si no, no hacemos nada, nos quedamos sentados, todo tiene que pase solo. Entonces nosotros vivimos la vida en forma de libre albedrío, en estado de conciencia del libre albedrío, de que no dependen las cosas de Dios, sino de uno. Porque cuando uno lee de la manera desde la sabiduría divina, uno puede también irse de la ética, puede terminar haciendo cualquier cosa, diciendo esto es lo que Dios quiere. Como hay un chiste, hay un cómic que se llama Dilbert. Sí. Y de ahí, una vez vi uno, que uno de los personajes decía, a mí me gusta la idea del karma. Yo creo en la idea del karma, de causa-consecuencia, porque me da la libertad de pegarle a la gente y quedarme tranquilo sintiendo que en realidad él se lo merecía. Entonces cuando uno dice eso, cuando uno ve las cosas de la sabiduría divina, lo que puede terminar pasando es eso. Decir, bueno, es lo que tenía que pasar, entonces puedo hacer lo que quiera, porque es lo que tiene que pasar, yo no tengo libre albedrío. Entonces mejor ver las cosas del libre albedrío y educar al libre albedrío. Si uno educa desde la sabiduría divina, es peligroso. Entonces hay que educar al libre albedrío, a que uno es responsable de todo lo que hace y uno elige todo lo que hace. Y así hay que vivir. Adam Mesubala Azot Kolto Eva Belitón Shemasimero en Jerek una tojnita de Eloís. La persona puede hacer todo tipo de cosas despreciables y argumentar que esto que está haciendo es parte del plan divino. Entonces mejor no estar en ese estado constantemente.
Pero esa parte también es verdad, ¿no? Es cierto. Pero uno tiene que vivir con un estado de conciencia específico, como explicábamos la otra vez. Nuestra mente no puede tener dos estados de conciencia al mismo tiempo. Entonces, hay que elegir uno. Nuestra mente, en realidad. Es como en el Likutei Torah del autor del Tanya, Rabbi Shimon Zalman de Liadi, él explica que Moshe Rabenu, él estaba en diferentes estados al mismo tiempo. Él podía estar frente al faraón, que representa las fuerzas del mal, y también ver la fuente espiritual del faraón, que es algo espiritual y divino. Como el Zohar explica que el faraón tiene una fuente espiritual muy alta. Y explica en Rabbi Shimon Zalman de Liadi que Moshe podía estar en los dos estados al mismo tiempo. Podía ver las dos cosas al mismo tiempo. Pero la mayoría de la gente no puede ver todos los planos al mismo tiempo. Entonces tiene que actuar de una manera específica. Otra vez en uno de los shiurim anteriores, no me acuerdo si vos estabas, hablábamos también de que depende muchas cosas del estado de la persona. Habíamos dicho, yo había traído un ejemplo de Zimri y Pinchas. Zimri, que era el líder de una tribu, él hace algo prohibido y Pinchas lo mata. Y el Meah Shiloach, el rebe de Ishvitz, el rebe de la Vita de Oca Cabal de Lublin, él dice que en realidad Zimri era mucho más alto que Pinchas. Y lo que él lo hizo, para él no era pecado lo que él hizo. Él lo hizo con una intención totalmente divina. Pero Pinchas no podía entender ese nivel, entonces lo tuvo que matar. Si lo hubiera entendido no lo hubiera matado. Entonces los dos estuvieron bien. Así explica él dice que Zimri está haciendo en un nivel muy alto. Entonces en realidad estaba bien, pero para Pinchas estaba mal. Entonces los dos estuvieron bien. Ese es supuestamente el perfil psicológico de un sociópata. ¿De qué? Es el perfil psicológico de un sociópata. ¿Cuál? ¿Qué? Que él hace algo malo, pero piensa que está haciendo algo divino. Bueno, pero Zimri Zimri es la chispa divina dentro del sociopatismo, ¿cómo se dice? Bueno, ¿y quién asegura que un sociópata no está en eso? No, nadie puede asegurar. Pero cuando lo dice el rebe de Ishvitz soy Zimri, yo me puedo creer. Pero si lo digo sobre otra persona no puedo, por eso Pinchas estuvo bien que lo mató. A pesar de que Zimri no estaba mal. Pero Pinchas no era así. Entonces estuvo bien que lo mató. ¿Entiendes? O sea, como decíamos la otra vez, la halajá es una. La halajá es aquel que logra hacer coincidir la opinión correcta en el lugar correcto. Pero otras opiniones también son verdad. La pregunta es cuál es la que hay que aplicar. El problema, claro, en este punto de entendimiento ya es ahí preguntarse qué halajá. El entendimiento de que ya hay dos partes y que dos partes hacen parte ya de algo, todas dos hacen parte de algo divino. Las dos son verdad, como decíamos la otra vez. Pero la halajá es la que hay que aplicar en el momento. Eso es el saber hacer halajá, es saber hacer coincidir entre una forma de conciencia específica con lo que tiene que aplicar en este mundo. Eso es lo que hay que saber hacer. Hay muchas formas de ver las cosas. Todas son verdad. Todas tienen cierta verdad. La pregunta es qué forma tiene que aplicarse en qué momento. ¿Se entiende? Cada cosa tiene su momento específico para ser aplicado. En otro momento es peligroso. Relativo. Bueno, seguimos. Dale. ¿Quería decir otra cosa? El punto es que nosotros no siempre sabemos cuál forma de conciencia aplicar, por eso tenemos la halajá, y la halajá nos dice cuál es la manera que tiene que aplicarse en este momento. Así podemos estar tranquilos que a pesar de que hay otras ideas, sabemos cuál es la que tiene que coincidir, cuál es la que coincide y la que tenemos que hacer en este momento. ¿Se entiende? Dale, vamos adelante. Ahora vamos a aplicar esta idea que dijimos,
que se puede ver las cosas de dos maneras, con la teshuvá. Vamos a ver cómo se aplica en la teshuvá, que es el volver a Dios, ¿cierto? Y no como la gente traduce, que es arrepentimiento, que no es la traducción ni respuesta, sino volver a Dios. Sigamos adelante. יש לצרף למשנתו של רבי צדוק מלובלין עוד נדבך הכרחי. Tenemos que agregarle a esta idea de Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin otro estrato. הרב קוק מבאר שיש לראות את שתי הקריאות כתלויות במעמדו של האדם ובמושג התשובה. El Rav Kook explica que tenemos que ver estas dos formas de ver la existencia o la Torah desde la sabiduría divina o del libre albedrío. Estas dos formas son dependientes del estado de la persona y del concepto de la teshuvá. Como decíamos antes, que también depende del estado de la persona, cómo se ven las cosas. Y esto aplica a la teshuvá. Vamos a ver cómo aplica. Vamos a ver lo que dice el Rav Kook en su libro Orot HaTeshuvá, las luces de la teshuvá. אחד מהיסודות של התשובה, dice Rav Kook, אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם, uno de los fundamentos de la teshuvá en el pensamiento de la persona, הכרת האחריות של האדם על מעשיו, es que la persona reconoce la responsabilidad por las cosas que él hizo. Lleva מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם, y este punto de la teshuvá viene desde la fe en el libre albedrío de la persona. Cuando la persona hace teshuvá por lo que hizo, sabiendo que él es responsable de lo que hizo, esto es basándose en la idea del libre albedrío, sabiendo que lo que hice lo elegí yo, por lo tanto yo lo tengo que arreglar. מושג התשובá נשען על מספר הנחות יסוד מחשבתיות. El concepto de teshuvá se apoya sobre diferentes fundamentos mentales, o sea, sobre diferentes ideas. Una de las cosas básicas para el concepto de la teshuvá es entender que hay libre albedrío, si no, no hay cómo hacer teshuvá. La persona no es responsable de lo que hace, es porque tiene que arrepentirse de lo que hizo, ¿sí? Es una de las bases de la teshuvá, es el libre albedrío. Por tanto, lo que él hizo, él es responsable de eso. Esto también es el concepto de la confesión, que uno confiesa ante Hashem las cosas que hizo mal. Y para que la teshuvá esté completa, no alcanza con arrepentirse, sino también con pedir perdón, confesar lo que hiciste y pedir perdón por lo que hiciste y decidir no hacerlo más. La persona acepta en ese momento que no hay ninguna cosa a la cual él puede echarle la culpa por las cosas que él hizo y sus consecuencias, sino él mismo. La persona entiende que la culpa la tiene solo él y nadie más. Encuentro la Gemara sobre Rabbi Elazar ben Durdaya, me parece, que era un ladrón, que hizo todas las cosas mal del mundo, todo lo que se puede hacer mal, lo hizo. Todo lo que se te ocurra, él lo hizo también, malo. Y un día, él se sintió mal, empezó a ver las montañas, pensó si podía echarle la culpa a las montañas, empezó a pedir la ayuda al sol, empezó a pedir la ayuda a la luna, cuenta la Gemara, hasta que se dio cuenta que nadie podía ayudarlo, porque la culpa no la tiene nada externo a él, sino solo él. En ese momento se puso a llorar y se murió de tanto llanto. Entonces salió una voz del cielo y dijo: Rabbi Elazar ben Durdaya, fuiste recibido en el Gan Eden. Y dijo Rabbi Yehudan, así me parece, una persona puede recibir el Gan Eden en un instante. Pero el punto de la Gemara es que solamente él pudo empezar a hacer teshuvá cuando dejó de echarle la culpa a cualquier cosa que no sea él. Mientras le echa la culpa a todo tipo de cosas alrededor de él, nunca puede hacer teshuvá. Porque para hacer teshuvá de verdad necesitas entender que todo depende de vos y todo lo que hiciste es porque vos quisiste y no puedes echarle la culpa a otro. Mientras le echas la culpa a otro, no puedes hacer nunca teshuvá. Pero entonces estaría mal para las personas que leen la Torah de tal forma que Hashem todo lo tiene ya predispuesto. Entonces, porque le daría una idea a la persona de que él no tiene la culpa de las cosas que él hace. Sí, por eso decimos que hay que educar con la manera del libre albedrío, no educar de la manera de la sabiduría divina. Más o menos, y la otra parte, porque lo que lleva a eso es que la persona nunca se arrepiente de lo que hace. Más o menos, y la otra parte también es verdad. También es verdad, pero vamos de a poco. Ahora vamos a ver cómo llegar a esa parte.
Vamos a ver, mira, sigue. ובזה הוא מברר לעצמו את חופש רצונו באופן יכולתו סדרי חייו ומעשיו. Así la persona se da cuenta de la libertad de su voluntad y la fuerza que él tiene, y el poder que él tiene sobre todo lo que hace en su vida y sus acciones. Y así es como la persona prepara su camino para volver a Dios, y renovar su vida con un buen camino. Cuando la persona más es consciente de que él tiene la posibilidad de elegir de manera totalmente libre, así también la persona se esfuerza más en arreglar sus acciones y hacer teshuvah. Cuando la persona más le echa la culpa a otras cosas, menos se esfuerza en hacer teshuvah y arreglar lo que hace. Cuando la persona más se da cuenta de que todo depende de él, más rápido llega a la teshuvah. Esta es la primera manera de leer las cosas, que la persona elige lo que hace. Dios no sabe nada. La persona tiene elección total, y él tiene que elegir el bien y alejarse del mal. Próximo paso. Después de que él ya sabe que esto de que Dios puede incluir dentro de él cosas opuestas es algo que para nosotros es totalmente relativo. Nuestro intelecto no lo puede entender. Y cosas opuestas en Dios no existen. Acá hay algo interesante. Un segundo. Todo. Ok. Entonces, la persona para seguir en el teshuvah, sigue en el teshuvah, pasa al segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Dice así. La persona también tiene que tener claro que la pregunta sobre cosas opuestas es algo que solamente tiene que ver con nosotros, en nuestro intelecto limitado. O sea, esto que nosotros vemos cosas opuestas no pueden estar en el mismo lugar, no son lógicas, solamente para nuestro intelecto. Como por ejemplo esto que Dios sabe todo y sin embargo el libre albedrío, que nosotros no podemos entender. Pero esto no aplica en las leyes del Creador. O sea, cuando estamos hablando del Creador. Adon Kol HaJukim, aquel que es el amo de todas las leyes. Sivat Kol HaSivot, y él es el motivo de todos los motivos. Mekor HaJochma Uponeh HaTbunah, la fuente de la sabiduría, aquel que crea la lógica. Baruj Hu, bendito sea él, ya que él le da lógica a la lógica. Entonces en nuestra lógica nosotros no podemos entender cosas opuestas, pero aquel que crea la lógica, en él sí pueden haber cosas opuestas. Acá el rabino dice lo siguiente, que yo te decía que algo tiene que ver acá. Dice así: hay una regla lógica sabida, famosa. No puede ser que haya dos cosas contrarias al mismo tiempo. Una puerta no puede estar abierta y cerrada al mismo tiempo, ¿sí? Pero así como Dios es la fuente de la existencia, acá juega un acorde de categoría a Mahshabah, si también es la fuente de todas las categorías de pensamiento. Por tanto, él no está esclavizado a las leyes de la lógica. Y acá se expresa cómo el judaísmo toca, digamos, parte del pensamiento de la ¿cómo se decía? La revolución, no sé si es la revolución kantiana de Kant, de Immanuel Kant. La amabilidad de subjetividad de Akara, que explicamos en la otra clase, explica que todo lo que nosotros vemos es totalmente subjetivo. Y hace que la persona pueda entender que Dios no tiene ningún límite. Lo que está diciendo es lo siguiente: según la lógica de Aristóteles, por lo menos, no existen que dos cosas contrarias estén en el mismo lugar. Como explicábamos recién sobre la puerta, no puede estar también cerrada y también abierta al mismo tiempo. Es imposible.
¿sí? Sin embargo, Kant explica que todas las definiciones que nosotros tenemos es porque nuestro cerebro entiende de esa manera, pero puede ser que en otro plano sea diferente. Entonces también el judaísmo, esta forma de ver las cosas, es como la vemos. Nosotros vemos que Dios puede tener dos cosas al mismo tiempo que son contrarias. Entonces... Y todas están bien. Y todas están bien. Sí. Entonces dice así. dice el Hakuk, nosotros entendemos que ante Dios existen las dos cosas, tanto que la persona elige y es libre, y tanto que él no elige y él no es libre. En él las dos pueden ser verdad. Y eso aplica a todas las cosas del mundo. Nosotros, cuando hablamos de Dios, podemos decir que la persona es totalmente libre, al mismo tiempo no es libre. Sigue explicando el Hakuk. Si no se entiende, se va a entender. Pero cuando la persona no hizo teshuvá de su transgresión, todavía no arregló los caminos de la teshuvá. En ese momento, él todavía está bajo el sufrimiento y el peso de su elección y la culpa de sus acciones. Y todas sus consecuencias son responsabilidad suya de las malas acciones. Pero cuando la persona hace teshuvá, la luz de la teshuvá hace que se entreguen retroactivamente todos los errores en su vida. De Kolamasim y todas sus acciones, que ante la persona no son buenas, y sus consecuencias son amargas. La resulta Gaboa, al dominio de arriba, o sea, de Dios. Y todos ahí son medidos fuera del fundamento de la libertad y su elección. Y se unen al dominio de la providencia superior. Resulta Gaboa, el dominio de arriba. El colma hacer un Pa'al Tananu, donde todas tus acciones vos no las hiciste. En otras palabras, el Hakuk dice que cuando la persona hace teshuvá, se conecta con Dios. En el momento que la persona hace teshuvá y se conecta con Dios, sus acciones pasan a Dios. Y en ese momento... ¿No hay din? ¿No hay din? Sí, no hay din, pero ¿por qué? Porque ahí las cosas se ven desde el punto de vista divino, y desde el punto de vista divino, Dios lo hizo. Entonces la persona no es responsable. Entonces la teshuvá nos permite llevar todas nuestras acciones a un estado de conciencia en el cual no hay libre albedrío, porque se lo estamos entregando a Dios. Y en el momento que vemos las cosas desde Dios, desde como Dios las ve, todo es bueno. En otras palabras, la persona puede pasar de un estado al otro. Al principio tiene que hacer teshuvá entendiendo que es totalmente responsable de lo que hizo y no puede echarle la culpa a nadie. Una vez que hace teshuvá, Dios agarra esas cosas y se las lleva a su lugar, y desde ahí todas esas cosas eran parte del plan divino. Entonces, desde un principio, la persona es perdonada. ¿Por qué no lo hizo? ¿Y si no hace teshuvá? Si no hace teshuvá, siguen bajo su carga de la persona. Entonces él es responsable de todo lo que hizo. Y no era un plan divino. También era, pero la persona no está ahí, por lo tanto es juzgada en el nivel de donde él está. ¿Se entiende lo que digo? La persona es juzgada según el nivel de él. Según el nivel de la persona es juzgada. Si la persona no hizo teshuvá, entonces todo lo que hizo es culpa suya y es juzgado de esa manera. Si la persona hizo teshuvá, se devuelve las cosas al plano divino y ahí no es culpa suya, entonces es perdonado. ¿Y dónde quedan las cosas que hizo la persona que no hizo teshuvá? ¿En este plano? El plano de la conciencia de la persona, sí. Y ahí es responsable de todo lo que hizo. Quedan abajo, quedan acá.
¿Explico más? No, ¿Sí? está claro. Por eso se pregunta, ¿no? Bueno, sigamos. El Rav Kook explica que el poder pasar de un punto de vista al otro, desde el libre albedrío hasta hacia la sabiduría divina, depende del concepto de la teshuvá. Koroda Adam lo Shad Mejetó, una tumba de Brahma Vejirá, mientras la persona no hizo teshuvá de su transgresión, él está en el mundo humano, donde hay libre albedrío. A Efsharuyot Ayule Fanab tenía todas las posibilidades. A Vejirá y Tayelo, la elección era suya. De Urish Patalea, por lo tanto, él es juzgado por lo que hizo. Pero cuando la persona hace teshuvá, él ahí puede subir al punto de vista de la sabiduría divina. ¿Sí? Ah, interesante. Ketzad, ¿cómo es así? Kol Oda Adam lo Shad Mejetó. Mientras la persona no hizo teshuvá de su transgresión, esto no Adam cayó de la jet, su voluntad sigue conectada con el pecado. Si no hizo teshuvá, él quiere lo que hizo, no se arrepiente de lo que hizo, así como quiso hacerlo en su momento, sigue queriendo, o sea, no sacó su voluntad de lo que hizo, no dejó de querer aquello que hizo, no es que ahora se arrepiente y dice, me gustaría no haberlo hecho, sigue contento de lo que hizo, mientras no hizo teshuvá. La persona no niega su mala acción, o sea, no tiene ningún problema con eso. La Genu Gamnidonala, por lo tanto, es juzgado por lo que hizo. Pero cuando la persona vuelve en teshuvá y se arrepiente, él saca su voluntad de la acción que hizo. En ese momento él dice, ojalá no hubiera hecho, no quiero hacerlo. Cuando él tenía voluntad de hacerlo en ese momento, quería hacerlo. Ahora él se arrepiente, dice, ojalá no lo hubiera hecho. Su voluntad se aleja del pecado. ¿No se entiende? ¿No comiste? Porque mirás como no es difícil el concepto este justo. No es difícil. Entonces, ¿de dónde viene la voluntad de la persona? ¿O por qué la persona elige una forma determinada? psicológicamente, ¿desde qué punto de vista me preguntas? Espiritualmente hablando. ¿Por qué? Uno es libre en la elección de uno. Sí, Uno elige porque quiere. Pero lo que estoy preguntando es por qué elige de esa manera. Vos me decís por qué me estás sacando la libertad de la persona. Tu pregunta contradice la respuesta que yo te doy. No, solo estoy preguntando cuál es el porqué de que la persona elige. ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde el punto de vista divino? ¿Desde el punto de vista de la persona? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Por qué? ¿Qué significa por qué? Cuando te haces algo. ¿Por qué la persona, en esencia, la persona, por qué? Porque vos elegiste. ¿Por qué elegiste? ¿Desde qué punto de vista me preguntás? Otra vez te pregunto. ¿Psicológico? No, sí, es de la persona, psicológico, sí, individualmente la persona. Una persona... Depende a quién le preguntes, como explicamos al principio. Según el marxismo, depende del estrato social. Según el psicoanálisis, sí, depende de la psiquis. Según la biología, depende de los genes. Pero no es verdad, digo, no. También son verdad. Pero la elección en la práctica es tuya. Vos elegís hacerle caso a esas cosas, ¿o no? A vos te gusta algo, porque naciste con tendencia a que te guste tal cosa. Pero la elección de si hacerla o no hacerla, llevarla a cabo o no llevarla a cabo, es tuya. A eso se le llama voluntad. ¿Sí? Voluntad. ¿No? Sí, sí. No, me suena que no te cierra. No, sí me cierra, pero... no sé, o sea, siempre veo que cada elección tiene una razón de por qué yo escojo. Inclusive que diga, no, es que yo no hago esto porque esto es malo. Hay una razón. ¿Cuál es la razón? Que como es malo para mí... Sí, pero no puedes elegir hacerlo a pesar de que sea malo. ¿Ah? O puedes elegir hacerlo también. Pero no lo elijo. ¿Por qué? Porque para mí es malo. Por ahí sí lo elegís. Lo elegí, claro,
¿Pero por qué? Porque es malo para mí. Sí, pero por ahí Entonces es malo y lo no elegís hay igual. libertad en ese punto. Pero por ahí es malo y lo elegís igual. ¿Ah? Pero por ahí es malo y decidís elegirlo igual. Puede ser malo y que decidas elegirlo igual. Pero no lo elegí. Estoy hablando de la acción, ya. No estoy hablando de, ok, no lo elegí. Dije, no, porque esto es malo para mí. No lo elegí. No lo elegiste porque no quisiste elegirlo, porque vos decidiste no elegirlo. ¿Y Vos por después qué? tenés un motivo que explicás por qué no lo hiciste, porque vos pensás que es malo, etcétera, etcétera. Ajá. Pero vos elegiste no hacerlo, vos podés ver que eso es malo y hacerlo igual. Pero no lo hice. Entonces la elección siempre es libre. No, porque yo sabía que eso era malo. Vos sabías que era malo, pero igual podías hacerlo. Y elegiste no hacerlo. Entonces la elección fue tuya, fue libre. ¿Se entiende? Sí, sí. No, no, parece que no. Sí, sí, lo Puede sé. ser malo y que vos no lo hagas, y que vos lo hagas igual, ¿no? Podés hacerlo igual. Sí, claro. Ese es el punto. La gente fuma. ¿Sí? ¿Sabe que es malo? Sí. Sabe. Fuma igual. Entonces, sabe que es malo y hace igual. Entonces no fuma porque es bueno, fuma porque es malo. Fuma porque quiere en realidad. Entonces la elección es libre de todas esas no sé cómo decirlo, de todas las razones. La elección es libre de las razones. ¿Sí? Ujú. Porque decimos que el alma es libre. Sí, ¿no? Te voy a decir otra idea más. El Hasidut está explicado, aunque esta idea no siempre pega con otras formas de ver las cosas, como por ejemplo el Rambam, pero el Hasidut, el Hasidismo Chabad en especial, está explicado que la voluntad en Dios y en el alma está antes que el intelecto y las emociones de la persona. Está por encima del intelecto y las emociones de la persona. Entonces, en general, la gente, digamos, el Rambam, por ejemplo, ¿te acordás que en la clase de ayer explicábamos que él explica el motivo de las mitzvot que Dios nos da? Y dice, por ejemplo, los korbanot nos los dio porque los judíos conocían la forma de servir a dioses con ofrendas, entonces le siguió usando la misma forma, ¿sí? Y ese es el motivo. Entonces el Rambam mismo ahí dice que hay gente que se niega a darle motivo a las mitzvot. Porque dice, Dios no necesita motivo para las mitzvot. El Rambam se enoja con esa gente y dice, es una estupidez pensar así. Porque la persona tiene motivo por lo que hace y Dios también seguro que tiene motivo por lo que hace, porque no es mejor no tener motivo. Mejor es sí tener motivo. Esa es la grandeza, así dice el Rambam. Entonces Dios tiene motivo por todas las cosas que pide. En otras palabras, para el Rambam, las mitzvot no son un propósito en sí, sino que son un intermediario para otra cosa. O sea, las mitzvot tienen un motivo, y el motivo es lo que hace que Dios quiera que hagas la mitzvah. ¿Cuál es el punto de partida? El motivo. Como hay un motivo, Dios quiere que hagas la mitzvah. ¿Se entiende? Otro ejemplo igual. Por ejemplo, ¿por qué la Torá nos prohíbe cualquier motivo de mitzvot? Tirar alguno. Comer carne con leche. Bueno, no comer carne con leche es complicado de explicar en realidad. Pero hay un motivo, vamos a darle el motivo. La carne es matar. Estás matando un animal. Pero la Torá te permitió matar el animal para comer. ¿Sí? Después del diluvio, que el mundo bajó de nivel, la Torá permitió comer carne. Sin entrar en la idea del vegetarianismo y cómo pega con la Torá y si se puede o no se puede. Que la Cook dice que el vegetarianismo, que en el futuro vamos a ser todos vegetarianos. Pero por ahora no. Entonces la Torá te permite matar en ciertos casos. La leche es robar, porque es del animal, no es tuya. Pero la Torá te permitió robar en ciertos casos.
para esa necesidad. Pero como los dos son cosas que están mal, en esencia, la Torá te prohíbe mezclar carne con leche, porque ahí estás robando y matando al mismo tiempo. Entonces, por lo menos no hagas tantas cosas malas al mismo tiempo. Si vos tenés un nivel bajo como persona y necesitas matar y robar para comer y tomar leche, entonces por lo menos no los mezcles. ¿Se entiende? Es uno de los motivos de por qué no mezclar carne con leche. Ahora el Rambam te dice que ese es el motivo. Entonces para la Torá quiere que seas ético y te da códigos para que te acostumbres a ser ético. Y por eso lo hace la Torá. Pero el propósito no es la misma en sí, el propósito es que seas ético. ¿Sí? Así dice el Rambam. Ahora el Hasidut Chabad, dice que es absolutamente al revés. Totalmente al revés. Las mitzvot son los que Dios quiere. Porque quiere, no tiene motivo. Y cuando la Torá te da motivos, es explicaciones que vienen después del deseo. En realidad él quiere sin motivo alguno. Al revés de lo que dice el Rambam. Dios quiere que hagas la mitzvah. Listo. Los motivos son para que puedas entender, porque sos una persona y es mejor que entiendas y está bueno. Pero no es el verdadero motivo. El verdadero motivo es simplemente que Dios quiere. Entonces, según el